Es un orgullo y un inmenso honor recibir este premio Nueva Economía Forum, aún más cuando se trata de un reconocimiento de la sociedad española al pueblo colombiano, a los lazos de amistad entre ambos países. Y agradezco que este sea sobre todo un reconocimiento a nuestros esfuerzos por alcanzar la paz. Hace 7 años participé en un foro organizado por ustedes en el Hotel Ritz, un 20 de julio, día en que celebramos nuestra independencia. Yo acababa de ser ministro de Defensa y aún no era candidato presidencial. En ese entonces hablé de cómo habíamos cambiado la correlación de fuerzas en el conflicto interno armado, de cómo volvíamos a ser un país que recuperaba la confianza de los mercados internacionales, luego de casi ser declarados un Estado fallido por cuenta de la violencia. Ese 20 de julio del año 2009, lo recuerdo, vine a contarles cómo estábamos ganando la guerra, aunque el final se veía lejos, muy lejos. Hoy, en cambio, vengo a decirles que hemos detenido la guerra, que se han silenciado los fusiles, que hemos apagado las chimeneas de esa fábrica de horrores, que se perfila un futuro mejor, mucho mejor y en paz para Colombia. No ha sido fácil, nada fácil. Hoy, después de haber sido protagonista de la guerra como ministro de Defensa, que le propinó los más duros golpes a la guerrilla en toda su historia, y después de haber emprendido tantos esfuerzos para ponerle fin al conflicto armado, puedo dar fe de que es más difícil, mucho más difícil, hacer la paz que hacer la guerra. Primero fueron 2 años de negociaciones secretas, luego 4 años de reuniones conocidas por el público. Al final, como nunca antes había ocurrido entre gobierno y FARC, logramos un acuerdo concreto para el desarme de ese grupo, la guerrilla más numerosa y más antigua de toda América. No fue un acuerdo cualquiera. Se trató de un acuerdo, tal vez el acuerdo más completo del mundo, según dijo el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, una autoridad en materia de conflictos y de paz, en donde evaluaron todos los acuerdos suscritos en el planeta en los últimos 30 años. Hicimos un acuerdo responsable, inédito. Los derechos de las víctimas fueron eje fundamental de la negociación y la guerrilla aceptó someterse a un sistema de justicia transicional en el que los máximos responsables de graves crímenes serán investigados, juzgados y sancionados. Pero pasó lo impensable. Ese acuerdo que sometimos a consideración del pueblo a través de un plebiscito perdió en las urnas por una diferencia marginal, menos del 0.4% de los votos. Como no podía ser de otra manera, más para un país que se precia de sus instituciones y de su democracia, aceptamos los resultados de inmediato, pero no nos rendimos en nuestra voluntad de paz. No podíamos rendirnos. Lejos de desanimarnos por el resultado del plebiscito y ante la profunda división que nos generó este proceso, convoqué a un gran diálogo nacional para escuchar a todos los representantes de aquellos sectores que tenían dudas o que tenían reservas sobre el acuerdo que inicialmente firmamos. Entonces ocurrió algo que también cabría dentro de lo impensable. Luego de 40 días de renegociación, de cientos de reuniones que tuvimos con diferentes sectores en las que yo personalmente participé, al final llegamos a un nuevo y mejor acuerdo con la guerrilla de las FARC. Logramos ajustes, logramos cambios, logramos precisiones en la mayoría de los temas que preocupaban a quienes se oponían al primer acuerdo. En otras palabras, hicimos de la crisis
una oportunidad y convertimos el mejor acuerdo del mundo en un acuerdo todavía mejor. Y ayer, precisamente ayer, nuestra Corte Constitucional le dio la bendición a un procedimiento llamado del Fast Track, un procedimiento abreviado para poder implementar el acuerdo más rápido. Y eso era un punto fundamental, porque de las muchas lecciones que logramos extraer del estudio de los diferentes acuerdos a través de la historia y del mundo, había una lección muy importante. Teníamos que abreviar el tiempo entre el momento en que se firmaba el acuerdo y el momento en que se comenzaba a implementar. Por eso presentamos una reforma constitucional que abreviaba los procedimientos y los tiempos, y ayer finalmente la Corte Constitucional le dio su visto bueno. No ha sido nada fácil, como dije, pero todo ha valido la pena. Por muy difícil y complejo que haya resultado este proceso de paz, debíamos persistir, perseverar y llevarlo a buen puerto. Estos últimos años no se comparan ni de cerca con el medio siglo de conflicto armado que hemos vivido, con los 250.000 muertos y cerca de 8 millones de víctimas y desplazados que nos ha dejado el enfrentamiento armado. Hoy, cuando ya no estamos ganando la guerra, sino que hemos logrado detenerla, es cuando nos alistamos a reconstruir el tejido social de Colombia. Es ahora cuando comienza la reconciliación. Es ahora cuando podremos desatar todo el potencial que había estado limitado, frenado por el lastre del conflicto. Es ahora cuando empezamos realmente a construir la paz. Porque la paz no la entendemos como la simple ausencia del conflicto, sino como un estado de bienestar, de condiciones básicas que le permitirán a los colombianos desarrollar sus capacidades y conquistar sus sueños. No pueden vivir en paz un padre o una madre sin empleos dignos que les permitan proveer su hogar. No pueden vivir en paz un joven o jóvenes sin opciones educativas o alternativas laborales que le permitan empezar una vida adulta. Peor aún, no puede vivir en paz una familia sin un techo digno, sin servicios públicos o acceso a la salud. Nuestro trabajo por la paz ha ido encaminado a esos frentes que mejoran la calidad de vida de la gente, particularmente la de los más vulnerables. Y para ello hemos aplicado en nuestro gobierno una teoría que ha inspirado mi vida pública. Me refiero a la tercera vía. Se trata de una filosofía, una manera de ver el manejo de la economía y del Estado pragmática, que entiende al Estado y al sector privado como actores complementarios y no antagónicos, que pueden trabajar juntos para generar crecimiento con inclusión. La tercera vía se puede explicar en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. El primer requisito para hacer realidad esta forma de gobernar, esta filosofía, es el de tener una economía fuerte, una economía responsable. Cuando estallan las crisis económicas, los primeros en sufrirlas son los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos de los ciudadanos, y particularmente los de los más pobres, porque, por ejemplo, tenemos que en esas crisis recortar los presupuestos de salud, de educación, de justicia, de seguridad, el gasto social. En ese sentido, en Colombia hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico unos principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Los hemos elevado a nivel de rango constitucional, lo que quiere decir es que decidimos obligar al Estado
a ser fiscalmente responsable, a no gastar más de lo que recibe y a invertir cada peso sin que esto afecte la estabilidad económica, la estabilidad macroeconómica. En otras palabras, ser responsable con las finanzas públicas ya no es una alternativa para el gobernante o funcionario de turno, sino un mandato legal y constitucional. Los mercados, los inversionistas hoy confían más en nosotros, en la estabilidad de nuestra economía y en la seriedad de las inversiones y del gasto público. Las calificadoras de riesgo nos subieron 2 veces la calificación, eso no había sucedido nunca. Nos devolvieron y nos han mantenido el grado de inversión y la inversión total del país en estos últimos años ha crecido hasta llegar al nivel de 30%, el más alto de nuestra historia. Por supuesto, para mantener esa confianza tenemos que seguir tomando medidas responsables y lo estamos haciendo. Una de estas medidas muy importante es realizar una reforma tributaria estructural para tener un sistema impositivo más progresivo, más equitativo, más simple y más eficiente. La reforma tributaria que simplifica y baja la carga tributaria de las empresas ayudará al aumento de la inversión privada y en la medida en que les da más competitividad y promoverá la inversión pública, pues vamos a tener más recursos para invertir en los diferentes campos del gobierno. Esta reforma cursa actualmente en el Congreso de la República y debe ser aprobada, Dios mediante, la próxima semana. Nuestra economía ha crecido a un promedio anual superior al 4% desde el año 2010. Y este año la cifra será más baja, pero también será positiva, pese a la coyuntura internacional y teniendo en cuenta que la región, América Latina y el Caribe, tendrá en su conjunto, infortunadamente, un crecimiento negativo. Al mismo tiempo, somos menos desiguales. Ese indicador que se utiliza para medir la desigualdad, el llamado por los economistas el índice de Gini, ha bajado por primera vez en mucho tiempo. La pobreza la hemos disminuido en 12 puntos porcentuales, del 40 al 28%. La pobreza extrema la hemos reducido a la mitad y de seguir así podremos en Colombia desaparecer la pobreza extrema en 10 años o menos. Hoy, más de 5 millones de colombianos cuentan con servicios básicos que antes no tenían: agua potable, alcantarillado y hasta conexiones a Internet que hoy llegan a todos los municipios de Colombia. La salud tiene ahora una cobertura universal. Niños y jóvenes pueden ir gratis, hace 5 años, a las escuelas públicas. Los padres de menos recursos ni siquiera deben preocuparse por conseguir los libros, porque estos también se los estamos entregando a los niños y niñas de las familias más vulnerables. Como pocos países en el mundo hemos creado puestos de trabajo, 4.3 millones de empleos nuevos, que por primera vez son más formales que informales. Y a pesar de la tormenta económica internacional y sobre todo la regional, el buen momento de la economía lo seguimos dinamizando con inversión pública que a su vez apalanca la inversión privada. Junto al sector privado, por ejemplo, ya hemos construido más viviendas, 3 veces más viviendas que en todos los gobiernos anteriores. También con el sector privado español muy presente. Estamos ejecutando el plan de infraestructura vial más ambicioso de toda América Latina, un plan que los empresarios conocen muy bien, y muchos de ustedes aquí presentes lo conocen muy bien, y que implica inversiones por más de 13.000 millones de euros.
Y el panorama ahora sin guerra solo puede mejorar. Es más, muchísimo más lo que podremos hacer a partir de ahora cuando el conflicto deja de hacer parte de la ecuación. La paz no solo beneficiará a los que han vivido el conflicto. Una Colombia sin violencia representará más oportunidades para todos, incluso para los extranjeros. Con paz podremos invertir más en educación, en salud, en bienestar. Con paz, Colombia será más atractiva para los turistas, para la inversión extranjera, y mientras más nos visiten, mientras más empresas vayan a Colombia, habrá más y mejores empleos. Y aquí estas relaciones privilegiadas que tenemos con los españoles pueden aprovechar esta oportunidad. España se destaca en muchos frentes, han avanzado en forma admirable, pero cuando uno identifica los frentes donde España ha sido especialmente fuerte, infraestructura, toda la industria agroalimentaria, el turismo, son todos los sectores que nosotros con esta paz vamos a poder desarrollar más. O sea que aquí se crean unas oportunidades y una sinergia muy especial. Sin violencia podremos recuperar, conectar y recorrer zonas del país que estuvieron aisladas durante décadas por cuenta de este conflicto. Y podremos invertir en esas zonas, lo que nos permitirá cerrar las brechas que persisten entre las zonas rurales y las ciudades. El acuerdo de paz con las FARC particularmente establece planes concretos de desarrollo para invertir en el campo. Ahí es en el campo donde históricamente se ha concentrado la pobreza. Pero además, en el acuerdo con la guerrilla, esta se compromete a contribuir a la solución del problema de las drogas. Eso quiere decir que en vez de proteger los cultivos ilícitos, la guerrilla pasará a ayudar al Estado a sustituirlos por cultivos lícitos. Esto tiene un gran significado, un gran simbolismo y nos va a ayudar muchísimo a ser más efectivos en el combate, en la lucha contra este flagelo. Y eso quiere decir que vamos a redoblar esfuerzos para reducir también la producción, el tráfico y venta de cocaína, y que vamos a reducir el daño ecológico que genera el narcotráfico, entendiendo que nuestra riqueza ambiental es también un importantísimo patrimonio para el mundo. Justamente así entendemos esta paz que estamos construyendo como un patrimonio que puede ser útil a la humanidad. Y hoy me alegra venir a compartir con ustedes en este bellísimo y tradicional Teatro Real de la ciudad de Madrid, la emoción y alegría que sentimos todos los colombianos por el momento histórico que vivimos. Así como un 20 de julio, 7 años atrás, les hablé de la independencia de mi país, hoy he venido a compartirles con alegría esta segunda independencia que estamos viviendo. Una independencia de la guerra, una liberación de las cadenas de la violencia, pero también de la pobreza y la inequidad. Una independencia de la que también ha sido partícipe el pueblo español, por sus valiosas manifestaciones y gestos de apoyo irrestricto a la paz y al progreso de nuestro país. Desde el comienzo tuvimos esa compañía, ese apoyo, ese soporte que agradecemos de todo corazón. Por eso hoy me alegra venir a contarles que la paz en Colombia es una realidad. Y hoy me alegra decirles que esta paz es también de ustedes. Esta paz es también para España y para el mundo. Muchas gracias.